La palabra escultor para mí es una palabra muy rica, es una de las más antiguas profesiones de la humanidad. Los escultores somos creadores de íconos, de imágenes, que muchas veces son destruidas, o sea, generamos grandes pasiones con nuestras obras a veces, pero soy escultor de materiales, soy de alguna manera muy académico en el sentido de que manejo los materiales clásicos, el bronce, la arcilla, y ahora en este momento el mármol, y en este momento pues obviamente los materiales modernos que me permiten modelar mis figuras como la resina y otros tantos materiales. Yo soy escultor desde niño porque mi padre era dentista y mi papá tallaba dientes. Los dientes, para poderlos hacer en acrílico o en oro, los tienen que hacer en plastilinas o en cera. Entonces yo desde muy niño empecé a tallar figuritas a la sombra de mi padre, que también amaba mucho la escultura y que solía hacer en sus ratos libres esculturas para su propio placer y gozo. Entonces soy desde muy niño escultor, pero obviamente me hice escultor con una carrera muy larga, porque primero hay que ser dibujante, pintor, también hice una carrera, estudié filosofía y letras, hice otras, pues estudié mucho. Y llegué a ser un escultor profesional gracias al apoyo de aquel maestro Rodrigo Arenas Betancourt. En el año 89 me contrató para ser su escultor ejecutante y allí aprendí todos los secretos, por lo menos secretos mexicanos y colombianos de la escultura y del manejo del bronce y de las proporciones monumentales, que eso es lo que más amo. Estoy en Medellín desde el 89, cuando empecé a trabajar con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que me trajo a trabajar a Medellín. Venía de Manizales, y en Manizales había un entrañable amigo de Juanes, que es el periodista Héctor Arango, que es de Carolina del Príncipe, que fue amigo de Juanes en la infancia, que lo conoció a su padre, a sus hermanos, cuando Juanes tocaba guitarra con sus hermanos, porque Juanes vivía, o sea, su padre vivía encima de una cantinita donde sonaba toda la música popular. Entonces, mi amigo, el periodista Héctor Arango, sugirió la idea, se la sugirió también al cantante, él lo permitió. En ese entonces la alcaldía decidió hacer la escultura de Juanes, que entre otras cosas fue muy discutida, pero muy exitosa. Fue muy discutida porque Juanes se dio un año sabático en ese entonces, hace unos 8 años, porque su fama era avasallante. Se dio un año sabático y entonces se inauguró un año después. Además ya Juanes se había mutilado su melena famosa, entonces eso fue muy simpático, pero realmente fue un éxito en todo sentido. La escultura es un bronce de 1,85 de altura, fundida en bronce estatuario a la cera perdida. La ubicación exacta es al frente de la tiendita de su padre, donde su papá tenía su tienda, y al frente de la casa donde vivió sus años de juventud Juanes, en Carolina del Príncipe. O sea, uno tiene una idea de hacer algo, pero realmente esa idea, en mi caso concreto, se concreta con el dibujo. Y esos dibujos van dando paso a ya una maqueta, que es la parte ya volumétrica. Pero del dibujo y lo volumétrico nace una idea y nace la escultura ya grandísima, la que es grande.
boceto que estoy haciendo para un proyecto para hacer una escultura de los 50 años de un pueblo cercano a Pereira que se llama Dos Quebradas. Es un pueblo que tiene como símbolo el poporo, porque esta era una zona donde, entre otras cosas, se cuenta la historia de que muchos pioneros antioqueños, pueblo de antioqueños, se volvieron ricos con los tesoros quimbayas y sacaron allí muchos poporos y todo, pero también es un pueblo que vivió mucho de la industria, fabricaban máquinas para moler café. Entonces esta figura tiene los dos elementos, el poporo quimbaya y el piñón de las industrias. Ahora, volver esas palabras una figura plástica es un poco complejo, por eso se empieza por bocetos. Ahora, y esto también no es algo que finalmente vaya a ser la escultura, faltarán muchos elementos. Por ejemplo, este pueblo es un pueblo muy ecológico, entonces yo quisiera que esta escultura tuviera agua, que tuviera imágenes de los animales nativos, de las flores del hogar, y bueno, se crean muchos elementos para lograr una escultura como lógica. Es la tumba del escritor Álvarez Gardiazabal, que está en el Museo Cementerio San Pedro, acá en Medellín. La escultura de Gardiazabal tiene un título, se llama Cóndores no entierran todos los días. Realmente el Cóndores no entierran todos los días es uno de los libros más exitosos de la literatura colombiana. Se han editado, se dice, graciosamente que se han editado, el escritor recogió 120 falsificaciones de la edición y a nivel internacional se ha traducido a muchos idiomas y se considera una de las novelas claves para conocer la historia de la violencia en Colombia. Entonces la escultura se llama Cóndores no entierran todos los días y tiene un cóndor que se mezcla con la imagen del escritor de alguna manera muy abstracta, pero realmente el personaje es ese animal majestuoso y símbolo de gran poder. Y también allí en este caso pues era el nombre de un personaje de la novela que se llamaba José María Lozano, al quien llamaban el Cóndor. Profesional, como escultor profesional, 30 años. Como artista, diría yo que toda la vida, porque desde muy niño he soñado ser artista. Siento una infinita felicidad y siento una gran realización, porque este fue siempre mi sueño. Y primero que todo, construir este taller fue más o menos imposible, fue un sueño porque yo trabajé como todo artista en antros miserables y en unas condiciones dificilísimas. Y la escultura exige muchos medios y exige un taller. Yo creo que el ambiente es indispensable. No sé, alguna vez me impresiona mucho leer una frase china donde dice que lo primero que se hace cuando se va a trabajar arte es lavarse las manos y afilar las herramientas y crear un ambiente limpio, porque el ambiente termina reflejándose en la obra. La herramienta afilada termina siendo una buena obra y el ambiente limpio se mete en la obra también, esa limpieza se mete en la obra. Por lo tanto, yo prefiero la música clásica, que es una música obviamente desde el clásico, desde el barroco, de la obra más antigua, hasta el jazz, porque son expresiones limpias en el sentido de que son sentimientos puros y que son ajenos al discurso, pues de las diatribas emocionales que generalmente mantenemos los seres humanos. Esta es una de las más importantes herramientas del escultor, el compás. El compás
permite manejar las divinas proporciones, llevarlas a tamaños grandes, proporcionando de una manera justa y precisa. Y es un símbolo de todo, del círculo que puede crearse con él, de todo el divino diseño de la belleza. El más ilustre escritor costumbrista lo llaman algunos, otros lo llaman realista de alguna manera, un escritor de las costumbres, que murió en los años 40 y que vuelve otra vez allí a ser un personaje del cementerio San Pedro. La escultura de Carrasquilla es muy especial porque es una especie de planeta, porque una especie de luna creciente, porque la literatura de Carrasquilla tiene mucho que ver con la agricultura, con todos estos pueblos nativos, también con la minería. La escultura tiene huecos de minas, socavones, es un busto raro porque tiene grabado aquí en su pueblito, Santo Domingo, el pueblo que decía él era alto, feo, pobre y faldudo, en fin, como se decía ahí. Inclusive por detrás, en la parte de atrás de la escultura, hay una recua de mulas que se meten en el barro del cual está modelado el escritor. Es una escultura de 1 metro de diámetro la figura, el círculo, y más o menos unos 3 metros con su pedestal, en el cual en la parte de abajo están las cenizas del escritor. ¿Por qué es importante el arte público? Porque pienso que ese es el rostro de los pueblos. Las ciudades en este momento son iguales todas tienen los mismos parques, todas tienen los mismos trenes, todos tienen los mismos edificios, que entre otras cosas son copiados de una manera hasta vulgar de ciudad en ciudad. Pero lo único que hace una ciudad reconocible y única e irrepetible son sus obras de arte y sus artistas. Por eso pienso que las ciudades que no invierten en arte público son ciudades muy pobres, porque sus avenidas no son nada, sus parques no son nada si no tienen obras de arte. Y es muy importante el arte público, es el alma misma de las ciudades, y eso lo sabían muy bien los italianos, que se peleaban los artistas o que cuidaban sus artistas para que hicieran las imágenes mismas de sus ciudades. En mi infancia el escultor más conocido en su momento era Miguel Ángel, y lo es, sigue siendo. Miguel Ángel fue muy impactante para mí, pero me emocionó mucho conocer la obra de Rodin, porque conseguí en mi infancia un librito en francés que luego traduje de la obra de Rodin. Y pues después de eso he conocido muchos otros artistas. También me impresionó mucho Brancusi y Henry Moore, y a través de todo esto y mi propia sensibilidad he ido encontrando pues mi camino. Esta es la escultura de Laerato, que es la musa de la poesía, que preside un parque lineal en el pueblo, en Sabaneta, el Parque Erato, Lineal Erato, y la escultura se le ha dado en pequeño formato a los más grandes poetas en los últimos 30 años, los más grandes poetas del país. Cabe citar a Juan Manuel Roca, María Mercedes Carranza, Maruja Vieira, Mario Rivero, Germán Castro Caicedo, que además de periodista es un excelente poeta, el mismo Gardiazabal, Álvarez Gardiazabal, en fin, entre otros. Pero ha sido un premio que ha recorrido mucho mundo y es uno de los únicos parques, digamos, del país que está dedicado a la poesía. La escultura Erato mide 1 metro el bronce y 2 metros la base. Está acompañada por 4 de mis aves de la serie de las aves de Eros, que son unas de las esculturas que más quiero y más importantes que he hecho en mi carrera. Es un premio que se entrega cada 2 años porque es privado, es muy difícil financiarlo, porque traer el poeta, pues además concertar todo esto es muy difícil, y esto lo dirige una junta en la cual el líder es Diego Bedoya, que
se hace una reunión de intelectuales, se escoge el poeta y cada 2 años se entrega el premio. El Parque Erato tiene un pequeño teatrico como griego en una colina y allí se entrega en Sabaneta, al lado del parque de la escultura de Erato. Pienso que el público es muy inteligente. El público acepta o rechaza las esculturas, se enamora o se enamora de ellas. Yo pienso que el arte, o sea, hay que hacer o va a haber arte público. No todas van a servir, no todas le van a gustar al público, pero el público llega a amar las esculturas apasionadamente. Yo he visto ver apasionadas peleas por no mover una escultura, digamos en México, donde existe tanta pasión por el arte público. El público es inteligente y finalmente encuentra en esas obras las que él ama y las que lo representan. Un hombre apasionado, horriblemente, casi que tormentoso en su pasión, ¿no es cierto? Bebía con pasión, trabajaba con... Era horrible, es extremista. Era un genio. El genio es odiado o amado, pero es eso, es pasional. El haber podido trabajar con el maestro Arenas Betancourt, el ser su escultor, fue el más grande regalo que me ha dado la vida, porque me permitió iniciarme en unos secretos que él a su vez había heredado cuando se fue a México, un poco expulsado de Medellín por una escultura que se llamaba Eva, y él trajo de allí de México un gran legado que yo heredé, y es este amor por el arte público y por el manejo de las formas monumentales. Esta es una de las máscaras de Van Gogh, de las cuales he hecho muchas versiones. Van Gogh se me ha vuelto una obsesión, quizás porque de alguna manera en el mundo artístico se tiene como el artista que lo da todo por la pasión, el artista del amarillo, pero sobre todo un artista pasional que vivió y murió por el arte y que es una gran inspiración para todos los artistas que tienen una vocación. Aquí les quiero mostrar alguna de las últimas obras que estas son unas obras que he puesto, me encargaron de Manizales y que he hecho acá en Medellín. Son unas aves de una serie que son 8. Una gran obsesión de mi obra son las aves y son mi gran inspiración desde muy niño. E inclusive pues mis obras más reconocidas es otra ave, que es esta ave que acaba de ganar un premio en Francia, que se llama el premio a los profesionales de la Academia Mundial de Arte de París, que se llama el ave de Eros, donde el ave la ha vuelto una unión de 2 amantes. Pero esto resume realmente mi obra, un amor muy grande por los hombres de cualquier profesión y por las aves. Me imagino en los próximos años de mi vida haciendo muchas aves exóticas, no solamente realistas, sino también abstractas, y retratos de personajes que amo, que admiro, que han sido olvidados, personajes que han sido ignorados, porque tengo un gran amor por los seres humanos. Me considero humanista primero porque amo las ideas. De hecho, les contaba que yo estudié filosofía y letras y soy filósofo de profesión también, pero porque amo a los hombres. Pienso que los hombres somos los ojos de la tierra y que los hombres somos los que creamos la posibilidad del futuro. Lo destruimos o lo creamos. Por lo tanto, tengo una profunda fe en el humanismo, en la idea de cultivar al hombre para que sea bueno, para que no sea un salvaje y para que supere su animalidad. Y no hablo como el animal como una bestia destructora, sino en el sentido de lo cruel, en el sentido metafórico de lo cruel. El arte es una vocación y en las vocaciones lo más importante es el amor por el oficio. Es una carrera muy difícil, muy larga, pero quien ama siempre logra sus sueños.